vez agradecidos con ella por el muy prestigioso panel de presentadores, que para nosotros es un verdadero orgullo. Yo voy a hablar apenas 3 minutos. En primer lugar, quisiera hacer una breve referencia acerca de la autora. A Romina yo la conozco desde su primer año en la Facultad de Derecho, donde me tocó ser su profesor de Derecho Constitucional. He sido testigo de su creciente compromiso social, que fue a la par de su crecimiento académico. Ella fue representante de sus pares en su etapa de estudiante universitaria, trabajó en muy interesantes proyectos de extensión, vinculados sobre todo con el análisis del código de falta que se empezaba a aplicar en Córdoba. También hizo sus primeras armas en el Centro de Investigaciones Jurídicas, y bueno, de pronto apareció la Romina académica, la brillante alumna de la Maestría de Derecho y Argumentación. Parte de su tesis de grabación conforma el núcleo duro de este libro que hoy presentamos. Fui testigo de su defensa de tesis de doctorado, que realmente fue brillante. Ahora está cursando estudios de postdoctorado que la tienen con un pie en Europa, pero siempre comprometida con lo que pasa acá. Así que bueno, que para nosotros es, y en lo personal para mí, es una muy grata satisfacción poder estar presentando un libro de ella. Con respecto al libro, y más allá de la referencia que fue parte de su tesis de maestría, y que tiene un destacadísimo prologuista como es Andrés Rosler, que creo que le da también un importante significado a la obra de Romina, quiero decir que esta fue seleccionada en un muy riguroso proceso de selección en nuestras convocatorias anuales de autores, y a la vez Romina transitó un taller que nosotros anualmente llevamos a cabo, que se llama De la tesis al libro, y que permite obtener de las obras un resultado muy interesante, ¿no? En donde se aparta de los formatos rígidos de las tesis de maestría y de doctorado, y de alguna manera se adaptan mucho mejor a un texto científico académico. Y allí en el libro, obviamente que Romina también agradece a Guillermo Lariguet, que es un profesor muy reconocido, un investigador muy destacado de esta casa, que también forma parte de nuestro catálogo de autores, y un reconocimiento a Fabián Balcarce, ¿no? que lamentablemente perdimos de manera inesperada hace poco tiempo. Así que bueno, esta obra tiene un montón de componentes académicos, emotivos y simbólicos que nos hacen estar muy contentos. Así que yo le voy a dar la palabra a Romina para que presente a quienes hoy por hoy nos van a hablar de la obra, no sin antes agradecerles a Manuel Cancio Meliá, que está a punto de sumarse, a Rocío Lorca de la Universidad de Chile y a Andrés Rosler de la Universidad de San Andrés, por su muy importante, digamos, por lo reconocidos que nos sentimos por su participación. Y bueno, creemos que aún pese a la altura del año y a las particularidades de este año y de la virtualidad, vamos a poder generar una muy linda presentación y un lindo debate posterior. Así que nada más, te dejo la palabra, Romina. Bueno, muchas gracias por tus palabras, Marcelo. No sé si me escuchan. Ok, perfecto. Bueno, estamos esperando que se conecte Manuel a las 16:15, faltan 2 minutos. Mientras tanto, quería agradecer a quienes se sumaron al panel para presentar el libro, a Manuel Cancio Meliá, a Andrés Rosler, que también tuvo la gentileza de leer el libro y de escribir el prólogo, y a Rocío Lorca Ferrecio. Los tres en diferentes momentos y por diferentes razones, en algún sentido, están presentes en este libro porque sus trabajos han sido parte de lo que he trabajado durante mi tesis de maestría para presentar este libro, para escribir este libro. No sé si nos conviene esperar a Manuel, veo que no se está conectando.
o podemos arrancar por Rocío, que es la segunda panelista, y apartarnos del plan originario. Bueno, te agradezco mucho, Rocío, que te hayas sumado al panel. Hace rato que sigo tu trabajo y esta es la primera vez que te veo personalmente. Me gusta mucho tu trabajo y también les sugiero a los asistentes seguir su trabajo porque es muy interesante. Rocío es profesora en la Universidad de Chile e hizo su doctorado en la Universidad de New York bajo la supervisión de Liam Murphy, Jeremy Waldron y Anthony Duff. Su trabajo sobre derecho penal, castigo, pobreza, es muy interesante. Y entonces, bueno, te cedo la palabra, Rocío, si te parece. Sí, sin problema. Gracias, Romina. Gracias, igualmente, un gusto conocerte. También te tenía en mi radar hace harto tiempo, así que gracias por la oportunidad de leer tu libro, presentarlo y conocerte. Bueno, lo primero que quiero decir, además de los agradecimientos que acabo de decir, es que me encantó el libro. Me entretuve mucho leyéndolo, lo tuve que leer en las noches, porque con la pandemia estoy con los niños, y entonces era un desafío, porque si era un libro aburrido no lo iba a conseguir. Así que eso es lo primero, está muy bien escrito, es fácil de leer, es entretenido, y la verdad es que me alegra mucho que exista este libro en castellano, porque ya se empieza a engrosar la literatura sobre la relación entre derecho penal y política y teoría política, que es algo que yo creo que le hace mucha falta a la tradición continental en general, y creo que, que somos los de habla hispana los que estamos dando ese empuje, ¿no? Así que está muy bien, digamos, felicito esa contribución. Yo con el libro aprendí, por un lado, muchas cosas. No voy a poder referirme a todo porque solo tengo 10 minutos. Y también he sido persuadida de algunas cosas de las cuales no estaba muy convencida. Pero lo que más valoro en el libro es que... Parece que me quedé... A ver... Ahí sí. Lo que más valoro del libro es que he podido clarificar de algún modo las razones por las que tengo algunas intuiciones parecidas a las que Romina defiende sobre el libro, pero respecto de las cuales no había yo reflexionado lo suficiente. Entonces, déjeme partir por el ámbito, por así decirlo, de los acuerdos que creo que existen entre mi forma de entender estos problemas y los planteamientos de Romina. Y luego voy a plantear algunos espacios de escepticismo, algunas dudas, no críticas, pero más bien ponerle algo de presión a algunas de las propuestas del libro. Entonces, en el ámbito de los acuerdos, quisiera señalar que, al igual que Romina, y algo que valoro mucho del libro, yo soy optimista en el sentido de que pienso que un mayor involucramiento de los y las ciudadanas en la configuración del derecho penal no debería preocuparnos tanto. Y esa yo creo que es una de las principales razones por las que valoro tanto este libro, ¿no? No creo yo que las personas seamos tan punitivistas como solemos imaginarnos, más bien creo que ha sido esto responsabilidad de la cultura jurídica que ha configurado emociones sociales punitivistas, pero que no son necesariamente emociones espontáneas que surgen inevitablemente de la comunidad, ¿no? Y por eso tiendo a estar de acuerdo con los diagnósticos que Romina presenta en el libro, algunos son propios de ella, otros que ella recoge en la literatura, en el sentido de que la participación brindaría más beneficios que perjuicios en términos de un derecho penal que promueva y no restrinja la libertad de las personas como sea que la entendamos, ¿no? Y en este sentido, lo que me parece realmente importante y que para mí es el punto clave que propone el libro de Romina es que una de las razones por las que la participación de la ciudadanía, y esto quizás no está mencionado tantas veces en el libro, pero sí está ahí, y me dio mucho gusto encontrarme con esta idea, una de las maneras o de las razones por las que la participación de la ciudadanía es tan importante para generar un derecho penal, algunos dirán más humano, otros que dirán que más respetuoso a la libertad cívica, o como sea, un mejor derecho penal,
es que participar en el derecho penal nos va a hacer asumir con mayor claridad nuestra responsabilidad sobre el derecho penal, ¿no? Yo creo que existe una tendencia velada que viene del liberalismo, pero que se ha impuesto en los distintos credos políticos, a concebir al delincuente como el responsable no solo del delito, sino también como el responsable del castigo que se le impone como resultado de su delito, ¿no? Esta es una idea que está muy claramente formulada en la filosofía de la modernidad temprana. Hugo Grocio lo dice muy explícitamente, ¿no? El criminal ha traído el castigo sobre sí mismo, ¿no? Con su delito él ha generado el castigo que entonces cae y debe caer sobre él. Pero la verdad es que el delincuente solamente es responsable de su delito, ¿no? Y es la comunidad, somos nosotros los que lo castigamos. Y entonces es la comunidad la que debe asumir la responsabilidad sobre el derecho penal, responsabilidad por el derecho penal, ¿no? Y dejar de esquivar esta responsabilidad sobre la base de que el delincuente ha realizado una acción que es reprochable, perversa o como sea que la llamemos, ¿no? Entonces, una vez que uno asume el derecho penal como obra de uno y no del delincuente, yo creo que el punto de partida frente al derecho penal necesariamente es más virtuoso. O sea, que eso necesariamente va a conducir por alguna avenida, por algún callejón, a un mejor derecho penal, ¿no? Y yo creo que esa es una de las grandes virtudes de incorporar la ciudadanía en todas y cada una de los espacios del derecho penal, ¿no? Y desde aquí, desde esta virtud que yo considero fundamental, quisiera entonces levantar algunas preguntas o espacios de escepticismo sobre las propuestas del libro de Romina, ¿no? A mí me encantó el libro, lo vuelvo a reiterar, esto lo hago solamente por una perversión profesional, ¿no? Que uno siempre busca discutir, controvertir. Aquí entonces va mi primera pregunta o espacio de duda, ¿no? Si el derecho penal es nuestra obra, mediante la cual buscamos promover la libertad republicana u otra, es decir, es un instrumento para ese fin, ¿no? Así entiendo que Romina lo concibe. La pregunta obvia que uno tiene que hacerse, bueno, ¿es esta una obra razonable, adecuada, idónea, ¿no? Y en cierta forma, el republicanismo, en donde se inserta el trabajo de Romina, de Petit y de otros, ¿no? Ha servido para otorgar una mirada crítica frente a las instituciones penales y ofrecer ideales y principios para reconstruir al derecho penal de forma de que éste pueda promover de mejor manera la libertad como no dominación. Pero me surge la duda, o mi pregunta es, ¿en qué medida esta no es un arma de doble filo, por así decir, y no oculta una especie de renuncia a una búsqueda de una mayor libertad, mediante la puesta en cuestión de la forma de responsabilidad que el derecho penal propone, ¿no? Como forma a través de la cual nos responsabilizamos mutuamente, ¿no? Una puesta en cuestión, por así decirlo, más definitiva del derecho penal, no necesariamente abolicionista, porque en esto yo estoy con el incrementalismo que Romina defiende, pero sí una puesta en cuestión más radical, ¿no? Porque parece que hay algo extraño, ¿no? La mera idea de que el castigo es una forma de promover libertad resulta difícil, sospechosa, siempre lo ha sido. Y aunque se pueda mejorar el derecho penal desde ciertas concepciones de la libertad, resulta algo incómodo decir o pensar, aún en el ámbito de la teoría no ideal, que el castigo como forma de responsabilidad es afín o es consistente con un ideal de libertad republicano. Más allá de determinar la medida y la forma de las penas, pienso que hay que repensar la forma de las prácticas de responsabilidad, porque no estoy segura de que una práctica como el derecho penal pueda verdaderamente democratizarse, ¿no? Es quizás por esencia antidemocrática, porque implica, y en ese sentido también contrario a la posibilidad de promover la libertad como no dominación, porque implica un tipo de juicio sobre nuestros conciudadanos que alude a una cierta superioridad moral o normativa y a una cierta idea de merecimiento que difícilmente, creo, puede encontrar sustento en nuestra condición de ciudadanos iguales y libres. En los términos planteados en el libro, este escepticismo puede plantearse o replantearse de la siguiente forma. Aquí Romina nos indica que, ella alude a las tres funciones, ¿no? que Petit y Braithwaite
reconocen para el derecho penal, y ella agrega una cuarta, ¿no? Entonces me voy a referir a esas funciones. La primera función es esta función de que el castigo o el derecho penal podría ser una forma adecuada de dar reconocimiento a la víctima como una persona no denominada, ¿no? Pero ¿de qué manera la imposición deliberada de un mal, que es lo que define las penas, puede ser una forma de reconocer a una víctima como alguien no dominado, ¿no? Esto me parece que quizás es una ilusión, ¿no?, que se desvanece rápido. Las víctimas, creo yo, tienen que ser protegidas, y el derecho penal, el castigo, la imposición de sufrimiento en un tercero, no las protege. El castigo puede reconocer que las víctimas han sido dominadas por el delito, por el autor del delito, pero no veo cómo, o no veo con total claridad cómo las penas pueden suponer un reconocimiento de que las víctimas han dejado de estar dominadas, en el sentido de dejar de estar a merced de la arbitrariedad de otro, ¿no? A nivel discursivo, siguiendo la lógica de Hegel, esto puede tener sentido, pero a nivel de realidad concreta me cuesta verlo, ¿no? Por otra parte, mirando la segunda función que supuestamente tendría un derecho penal republicano, ¿de qué manera la imposición deliberada de sufrimiento que supone las penas puede ser una forma adecuada de recompensar el daño creado por el delito? Aquí me parece se esconde el principal problema del derecho penal, y es que no atiende a las necesidades de las víctimas y no puede ni debe hacerlo, ¿no? Para compensar o recompensar el daño creado, debemos descansar en estructuras de responsabilidad, creo yo, distintas al derecho penal, y no sé cómo, o no veo con claridad cómo el derecho penal puede operar como esta forma de recompensar. ¿Qué tipo de recompensa sería, y si es atractivo buscar recompensa en un sistema que lo que hace es imponer sufrimiento, ¿no? Quizás estoy siendo un poco melodramática, pero bueno. Luego, mirando la tercera función que el republicanismo atribuye al derecho penal, la pregunta sería, ¿no?, ¿de qué manera la imposición deliberada de sufrimiento, de nuevo, puede ser una forma adecuada de renovar la seguridad de la víctima? Y aquí, de nuevo, el castigo llega tarde, las penas llegan tarde, no protegen, solo protege la realización efectiva de los derechos de la víctima, ¿no? Y no sé en qué manera las penas contribuyen, o tengo mis dudas de la contribución que las penas pueden hacer en la protección, en la creación de seguridad y en la protección de nuestros derechos. Y por último, respecto de la función que Romina añade a estas funciones, la pregunta es, ¿de qué manera la imposición deliberada de sufrimiento puede ser una forma adecuada de canalizar emociones reactivas como el resentimiento o la indignación? Y esta es una función muy importante que supuestamente debe cumplir el derecho penal, ¿no? Canalizar estas emociones para evitar el surgimiento de, y esto es algo que parece preocuparle mucho a Romina, ¿no?, y sin duda es un problema importante, para evitar el surgimiento de reacciones informales, de justicia privada, que muchas veces es violenta, desmesurada, etcétera, ¿no? Y entonces el derecho penal serviría para canalizar estas emociones reactivas y evitar de este modo, además de cumplir con otras funciones, evitar de este modo el surgimiento de estas reacciones, ¿no? Y sobre esto último quisiera señalar que yo veo que hay un problema que no es tan profundo, pero que quizás a Romina le hace algún sentido, que es que las teorías penales, cuando se hacen cargo de estas emociones reactivas, del problema de los linchamientos, etcétera, suelen conversar con una realidad como si fuera una realidad externa al derecho penal, ¿no? Las emociones las genera el delito, y entonces el derecho penal tiene que lidiar con estas emociones, con esta emotividad o con esta búsqueda de justicia, de respuesta, con esta indignación, etcétera, ¿no? Pero en realidad yo sospecho que muchas de estas emociones y de esta indignación son creadas y son producidas y reproducidas por el mismísimo lenguaje del derecho penal, ¿no? Por el lenguaje de sus técnicos y por la lógica que tiene el derecho penal, por su estructura, por la forma de la responsabilidad penal. O sea, entonces, no sé si es tan correcto pensar que el derecho penal debe canalizar algo que es anterior a él o con lo que él se encuentra, como serían estas emociones o esta realidad social, o si debemos pensar que el derecho penal también es responsable de generar estas emociones al interpretar la realidad, lo que ha sucedido, con un determinado lenguaje, ¿no? Al decir
y en esto quizás me estoy acercando un poco a las propuestas de Nils Christie, ¿no? Al decir que lo que ha ocurrido es un delito, al decir que hay culpabilidad, etcétera, al constituir también a la víctima de una determinada manera, etcétera. El derecho también participa, por así decirlo, en la creación de esas mismas emociones. Entonces creo que si incorporamos esta reflexividad sobre el derecho penal, no es tan claro que sea simplemente un medio de canalización, y si queremos lidiar con esas emociones de mejor manera, quizás no es el derecho penal a lo que tenemos que recurrir, ¿no? Bien, como me queda poquito tiempo, voy a apurarme, voy a ir al segundo espacio de escepticismo que quisiera formular, y que se relaciona directamente con lo anterior, ¿no? Y es la preocupación que expresa Romina por los linchamientos, que yo, y también en general por todas las formas de justicia privada, ¿no? Que ponen en cuestión o generan inestabilidad institucional, ponen en cuestión el monopolio de la violencia estatal, la estabilidad y las expectativas que podemos tener sobre la estabilidad de nuestras normas jurídicas, etc., ¿no? Desde un ideal republicano, si queremos disminuir los niveles de dominación, parece muy razonable preocuparnos, ¿no? De estos espacios de justicia informal y tratar de evitarlos. Y entonces me parece muy interesante la propuesta de Romina, en el sentido de que una mayor participación va a crear más credibilidad y va a disminuir la probabilidad de linchamientos u otras formas de justicia privada, ¿ya? Pero pienso que, o sospecho, o me pregunto, si quizás este efecto de esta mayor credibilidad del sistema penal en prevenir la justicia privada es en realidad marginal frente al efecto que tendría la efectiva protección de los derechos de las personas. ¿Y por qué digo esto? Porque tiendo a pensar que en la base de los movimientos de justicia privada y los linchamientos que vemos hoy día en nuestras comunidades, muchas veces se encuentran a la base problemas de injusticia económica, social y política, y no tanto una preocupación inmediata por responder frente a un delito, ¿no? Esto creo que hay que tomárselo, es importante distinguir los casos de linchamiento contemporáneos de las sociedades latinoamericanas, etcétera, con los linchamientos basados en el racismo que ocurrieron en Estados Unidos, ¿no? Y que siguen ocurriendo, porque creo que son fenómenos quizás algo distintos, ¿no? Pero mi pregunta aquí, o mi preocupación, es que creo que al mirar al derecho penal como una forma de contener, de lidiar con estos linchamientos, hemos estado por mucho tiempo esquivando, por así decirlo, el problema que está a la base de estos movimientos sociales que agarran fuerza y agarran vuelo muy rápidamente, porque hay algo ahí, ¿no?, que no está funcionando en la sociedad. Y creo que en el libro de Romina esto queda claro, ¿no?, que a la base de todo está la desigualdad, está la injusticia económica, etcétera. Pero me pregunto si tratar de contener, mientras tratamos de resolver la injusticia económica, tratar de contener la injusticia privada con el derecho penal, no es de nuevo un arma de doble filo, no nos distrae del problema, ¿no? Del problema central, o del problema que realmente está a la base de estos movimientos, o que explica por qué estos movimientos adquieren fuerza tan rápido, ¿no? Entonces no sé qué tanto me convence la preocupación desde el derecho penal por los linchamientos. Más bien creo que es hora quizás de pasarle la responsabilidad por los linchamientos a quienes discuten justicia económica, justicia social, urbanización, justicia política, etcétera, ¿no? Entonces, sé que Romina está de acuerdo sobre la urgencia de avanzar en justicia social y económica para que el derecho pueda promover la libertad y no ser una fuente más de dominación, pero entonces quisiera insistirle un poco más sobre este punto, y quizás con endosarle la responsabilidad por los linchamientos derechamente a áreas de la política y del derecho distintas del derecho penal. Esos serían todos mis comentarios. No fue mucho una presentación del libro, sino que más bien ideas que me surgieron al leerlo, pero bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias, Rocío, por tus comentarios. Me quedaría todo el día escuchando tus comentarios.
Creo que voy a tener chance de volver a escucharlos porque estamos grabando, digo, con más detalle para poder seguir trabajando en las preguntas que presentabas, que me parece que son válidas y muy interesantes. Muchas gracias, Rocío. Bueno, ya se encuentra aquí el profesor Manuel Cancio Meliá. Manuel, ¿estás acá? Sí. Aquí estamos, Romina. Bueno, una breve presentación. Manuel Cancio Meliá es catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, fue becario de la DAD y de Humboldt, y además, y este es un dato muy particular, es doctor honoris causa por nuestra Universidad Nacional de Córdoba, hace ya varios años, no recuerdo bien el año. Si te parece bien, Manuel, te cedo la palabra. Manuel, ¿me escuchás? Ahora sí, he tenido un momento aquí me he cambiado de lugar. Bien. Muy brevemente, porque estoy un poco anonadado por estar aquí después de haber escuchado a la profesora Lorca, que sí sabe del asunto del libro, pues uno no, ¿no? Entonces, mi difunta esposa diría, vas a hablar del libro de la chica, entonces no hables de ti. Pero me parece que para hablar del libro tendría que decir, yo no soy un experto en teoría política, un usuario modesto de lo que ha estado manejando Romina en su libro, pero me parece que sí soy absolutamente target como lector, con todos mis respetos hacia la disciplina hermana de la ciencia política o la teoría social en general. Me parece que es más importante que este libro lo lean muchos penalistas, porque sin quitarle mérito al trabajo en sí mismo de estos pensadores que son importantes, me parece más importante cómo lo aborda Romina, ¿no? Entonces, yo conocía a Romina igual que a Santiago Truccone cuando creo que ambos andaban recién recibidos, 2011, 2012. Y por aquel entonces los dos estaban en el mundo yo no tengo ningún duelo porque Romina ya ha acabado escribiendo lo que ha escrito, no solamente la tesis, sino también esta investigación, esta monografía, porque pienso que aunque ella a lo mejor piense de otra manera, ella no se ha ido de la disciplina. Y llego con esto a lo que más querría destacar de este libro, es la necesidad visto desde nuestra perspectiva. Por supuesto, no voy a poner en cuestión la importancia material de los temas que se abordan, como hemos visto por lo que está diciendo Rocío antes. Pero visto desde la perspectiva, adicionalmente, desde la perspectiva de la disciplina, me parece que un libro de una penalista como Romina, que también se dedica a otras cosas, pero vamos, no creo que haya dejado de serlo, no creo que pueda decirse que este libro no es de penal, supera cierto solipsismo que cada vez es más frecuente y que además muy lamentablemente es muy frecuente en nuestra disciplina cuando se hace en castellano. Es decir, solipsismo en el sentido de que admiramos a los gringos, aquellos que lo hacen, porque ellos tienen un aparato potente de investigación empírica, porque ellos sí hacen criminología. Admiramos a los alemanes porque ellos son capaces de vincular los filósofos del derecho al desarrollo del derecho penal. Y luego, a la hora de la verdad, nosotros nos dedicamos pues, a cierto solipsismo en donde resulta que estas cuestiones que aborda Romina, pues a lo mejor Anthony Duff aparecería en un escrito penalístico hoy en día, y sin embargo los otros autores no, porque están en la categoría de que ya no están hablando de penal, ¿no? Aunque uno ve el índice y dice, bueno, pues si esto no es penal, que venga San Pancracio y lo vea. Entonces, a mí me parece que esto es una gran noticia
en el sentido de que, digamos, es obvio que solo se pueden ver los problemas que después ella traslada al republicanismo cuando se ha estado pensando durante mucho tiempo en derecho penal. En ese sentido, en el buen sentido de la palabra, tras interdisciplinario, porque no significa que seamos diletantes en varios campos, sino que realmente intentamos llevar el uno al otro. No voy a manifestarme sobre el fondo del asunto porque carezco de toda autoridad para hacerlo, más allá de la de ser target usuario de este tipo de teorías y de celebrar que haya quien se atreva a ponerlas en marcha. Lo único que diré es que participo un poco del feeling que he creído percibir en lo que está diciendo con mucho más conocimiento de causa y detalle técnico la profesora Lorca, que es el asunto de que trasluce cierto optimismo sobre las posibilidades de desracionalización del sistema penal. Yo probablemente no lo vería con la profesora Lorca, que es que el sistema penal en sí mismo sea un problema. A mí lo que me parece es un poco más antiguo y un poco más ignorante, es que el problema está en las relaciones de poder que están detrás de esa fachada, ¿no? Entonces, si el derecho penal es un mecanismo de control social, pues nunca será más legítimo. En fin, que le haremos caso a Romina cuando estemos en otras sociedades más justas. Yo no puedo compartir su optimismo. Soy demasiado mayor. Tuve 20 años en una época en donde no pensábamos que con la palabra, con el debate y sobre todo no con el derecho se podía cambiar la sociedad, sino que había que cambiarlo desde fuera. Pero me parece que esto es completamente irrelevante, carece de toda importancia en general lo que yo pueda decir, quizás menos el hecho de que me parece que ojalá existiera entre nosotros un debate que permita liberar un poco, en fin, yo soy dogmático como cualquiera, ¿no? Pero liberar un poco el solipsismo de la falta de conexión con el conjunto de las disciplinas que analizan el fenómeno social, que creo del que adolece la disciplina en estos últimos años, y esta digamos, frontera, este muro, pues lo rompen libros como el de Romina. De tal manera que me alegro mucho de haber podido coincidir algunos años después, aunque sea a través de la pantalla, y celebro, es una de las mejores cosas del oficio al que me dedico en la universidad, de ver que efectivamente quien parece que vale, esa sensación tuve hace 8 o 9 años cuando te conocí, pues efectivamente acaba poniendo una trayectoria que está empezando, que espero poder seguir durante muchos años. Romina, es una gran satisfacción ver que gente que vale escribe cosas. Muchas gracias por haber pensado que yo podía pintar algo aquí. Bueno, muchas gracias, Manuel, por tu comentario. Bueno, a continuación, y para cerrar este panel, luego vamos a tener un espacio para preguntas, donde los participantes, a quienes agradecemos que se hayan sumado, van a poder compartir sus dudas, comentarios. Yo creo, Manuel, que tú te tienes que ir a continuar dando clases. Muy lamentablemente, lo lamento muchísimo porque me pierdo lo que más me interesaría, no escucharme a mí mismo. Vamos a perder la chance de hacerte preguntas, pero seguramente habrá alguna otra oportunidad más adelante. Ya la encontramos antes, se puede volver a repetir. Presencial. Bueno, ahora me toca presentar al profesor Andrés Rosler, quien tuvo la gentileza, como les decía antes, de escribir el prólogo del libro y de leerlo sobre todo. Él es investigador del CONICET, profesor de la UBA y también de la Universidad de San Andrés. Se doctoró por la Universidad de Oxford bajo la supervisión de John Finnis. Bueno, entre otras cosas. Y también es alguien que
durante este último tiempo ha estado trabajando sobre derecho penal republicano. Bueno, te cedo la palabra, Andrés, si estás ahí, y sí, estás ahí. Muchas gracias. Iba a agregar que tampoco soy un experto, pero tampoco me detuvo en el pasado, así que voy a empezar agradeciéndole a Romina Reckers en primer lugar por haberme invitado a participar en su libro y en su presentación. Es una obra que reúne cuestiones que no suelen ir de la mano por diferentes razones. En primer lugar, se trata de un libro multidisciplinario. De un lado se encuentran nociones políticas como la democracia y la república, y del otro lado una cuestión jurídica, más precisamente derecho penal. En segundo lugar, las nociones políticas, la democracia y la república, suelen tener muy buena prensa o gozar de una connotación moral bastante positiva, mientras que la idea de castigo, como lo indica su nombre, no goza de la misma buena prensa. De ahí que el libro de Reckers represente varios desafíos a la vez. En primer lugar, si el castigo es el resultado de o puede estar expuesto a una democratización, me da la impresión de que tenemos que hacernos a la idea de que el castigo no es solo un daño o un perjuicio, sino que, como explicaba Hegel de un modo bastante clásico y provocador, en cierto sentido el castigo es un derecho contenido en la acción de quien comete un delito, lo cual no es fácil de reconciliar con la manera moderna estándar de sincronizar los derechos con las libertades o ventajas y los deberes con los perjuicios o las desventajas. Me parece que esto tiene bastante que ver con el equilibrio que busca Reckers entre los excesos del elitismo y del populismo penales. No se trata de concentrarse en agentes judiciales especiales que se destaquen por sus virtudes, ni por supuesto ir al extremo opuesto de hacer que el pueblo tome decisiones penales de modo masivo. Además, el populismo puede derivar fácilmente en una forma de elitismo. De lo que creo que sí trata el libro de Reckers es explicar el derecho penal desde el punto de vista del razonamiento práctico, de lo que puede y debe hacer un agente razonable, siempre y cuando esa razonabilidad sea entendida de modo cívico o discursivo. Después de todo, el republicanismo y su lucha contra la no dominación es un proyecto que debería interesarle a todo agente razonable, incluyendo, si no es que sobre todo, a los que se encuentran bajo un velo de ignorancia rawlsiano. A este desafío se suma otro, la concepción específica de republicanismo que creo sigue Reckers. Se puede hablar de al menos tres grandes clases de republicanismo que podemos llamar amplio, moderado y exclusivista. Según el amplio, toda forma de gobierno es legítima, toda forma de gobierno que sea legítima, sea republicana, como lo explica Rousseau en el Contrato Social. De este modo se puede hablar de la República de Indias, la República de los Hebreos o la Eclesiástica, e incluso en Argentina se habla de la República de los Niños. Según el republicanismo moderado, un régimen es republicano si sus gobernantes no llegan al poder gracias a una regla sucesoria en sentido estricto, es decir, no son herederos de los poseedores anteriores del poder. El presidencialismo es un típico ejemplo de esta manera moderada de entender el republicanismo. Y finalmente existe el republicanismo exclusivista, que es incompatible con toda forma de personalismo, entre otras cosas, incluyendo el personalismo electo, sin que importe quiénes sean los elegidos y sin que importe quiénes sean los electores. Reckers, entonces, creo, sigue a grandes rasgos los pasos de este republicanismo exclusivista o neorromano, excavado no hace mucho por Quentin Skinner, puesto en práctica por Philippe Petit, por supuesto, y que se remonta hasta autores clásicos como Cicerón, Salustio, Tito Livio. Si bien este republicanismo gira alrededor de la idea de libertad como no dominación, la lucha contra la dominación de este republicanismo romano, en lugar de hacerlo incompatible con toda forma de dominación,
en realidad suponía, por ejemplo, la existencia justificada de la esclavitud, al menos selectivamente, así como consideraba que toda redistribución del ingreso era lisa y llanamente tiránica. Habría que prestar atención entonces para ver si esta selectividad en la lucha por la no dominación es una característica contingente, casi azarosa del republicanismo neorromano, o si tiende a reaparecer, es un aspecto que lo sigue a donde vaya. En tercer lugar, o un tercer desafío, es que al entender a la libertad como no dominación, el republicanismo tiene que ser consciente de que el castigo penal, en la medida en que es una interferencia no arbitraria o justificada, no restringe la libertad, sino que en realidad es constitutiva de la misma. Es lo que a su modo señala Rousseau en el último libro del Contrato Social, cuando dice, lo cito, en Génova, delante de las prisiones y en los grilletes de los galeotes, se lee la palabra libertas. Esta aplicación de la divisa es hermosa y justa. En efecto, solo los malhechores de toda condición impiden al ciudadano ser libre. En un país en que todas estas gentes estuvieran en galeras, se gozaría de la libertad más perfecta. Fin de la cita. Del liberalismo se pueden decir muchas cosas, pero no que en la medida en que suscribe la idea negativa de libertad como falta de interferencia, no tiene reparos en decir que la de prisión es una pena privativa de libertad. Creo que el republicanismo es un portador sano del virus de la moralización de la libertad y tiene que estar muy alerta al respecto. En cuarto lugar, el republicanismo neorromano fue tal vez reveladoramente eclipsado por la aparición del discurso soberano que gira alrededor del Estado y de su contraparte liberal que gira alrededor de los derechos. De ahí que creo que hay que preguntarse si el republicanismo puede acomodar instituciones y conceptos como el Estado y los derechos individuales que en forma diferente siguen siendo parte de nuestra realidad política y creo que como viene la mano van a seguir siéndolo también en el futuro. Queda entonces por ver si el republicanismo puede hacer frente a estos y quizás otros desafíos. Hay buenas razones para ser optimistas. En primer lugar, la propia genealogía de los conceptos muestra que con ellos se pueden hacer muchas cosas. En segundo lugar, y ahora me tomo el atrevimiento de citar el final del prólogo del libro, tal vez sea lo más importante, debe haber muy pocas personas mejor preparadas que Romina Reckers para sortear las varias dificultades que acechan al republicanismo. La precisión y profundidad de sus argumentos, sumadas a su claridad expositiva, son las armas distintivas de Reckers en su lucha contra la dominación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Andrés, por tus comentarios y, bueno, por haberte sumado al panel y también por el prólogo y nuestras discusiones sobre el republicanismo en general. Ahora, no sé si Rocío está por ahí, hasta acá llegaron mis dotes de moderadora. Tenemos un espacio para hacer preguntas. Probablemente los asistentes tengan más ganas de hacerles preguntas a los presentadores que a mí. Rocío, ¿cómo? Sí, aquí estoy, Romina. Como decíamos, aquellos que quieran pedir la palabra pueden hacerlo con el botoncito que dice levantar la mano abajo a la derecha y en orden, digamos, de aparición iremos otorgando la palabra, si les parece. Si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Me estaría apareciendo. Juan Llosa ha levantado la mano, así que le damos la palabra a Juan. Ahora le habilito el micrófono. Listo, Juan. ¿Cómo estás? Disculpen. Buenas tardes. Romy, felicitaciones. Hermoso que salga tu obra. Bueno, una alegría. Andrés, un gusto verte. Y bueno, que en realidad quería
que si pudiera profundizar, ¿la profesora chilena está todavía? Sí, Rocío está acá. Sí, aquí Rocío. estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Rocío? Bien. Me quedó ahí picando cuando hacía tus objeciones escépticas respecto de si se podía democratizar el derecho penal desde adentro, y en algún momento te referiste a Nils Christie. Bueno, es una persona que particularmente tengo muy cercano, lo he leído, lo he traducido, y querría simplemente que profundices cómo crees cuál sería la deriva adecuada desde tu perspectiva, o cuál sería la relación entre el republicanismo de Romina y un abolicionismo moderado como el de Nils, que ni siquiera sé si llamarlo abolicionismo, pero en todo caso sí. ¿En qué sentido te parece que las preocupaciones que impulsan el trabajo de Romina requerirían una revisión más profunda del derecho penal, en el sentido, por ejemplo, en que lo hace Nils? Sí. Mira, no lo tengo súper bien pensado, pero la idea que me surge es que una de las cuestiones, en un artículo de Nils Christie que se llama el derecho penal en las imágenes del hombre, o algo así, en las imágenes del hombre y el derecho penal, una cuestión que a mí me resulta muy importante de lo que él plantea es la idea de que la forma en la que formalizamos, por así decirlo, el conflicto penal, ¿no? Llamando a la víctima el infractor, el delincuente, el castigo, la culpabilidad, el lenguaje, por así decirlo, que usamos, constituye una forma de interpretar lo que ha pasado en el mundo, que hace apropiadas, creo yo, entender, ¿no? O extraigo de ahí, que hace apropiadas ciertas formas de actitudes, reacciones, etcétera, ¿no? Sí, la interpretación, por ejemplo, esto en teoría de género aparece bastante, ¿no? Para dar un ejemplo, en Chile hasta el año 52 había una causa de justificación para el hombre que matara a su mujer si ésta era sorprendida in flagranti teniendo relaciones sexuales con otro, ¿ya? Tienen que haber estado casados. Y entonces, culturalmente uno puede decir, bueno, obviamente la cultura machista, qué sé yo, pero también lo que dice esa norma es, bueno, hombre, tú deberías sentirte humillado si encuentras a tu mujer en esas condiciones. Entonces, de algún modo, también es la norma la que construye, por así decirlo, esa relación de género, y entonces el hombre se ve, lo voy a poner, tampoco es que se vea forzado, pero se ve empujado de algún modo a reaccionar emotivamente con muchos celos por lo que eso significa, ¿no? Algo así. Entonces, yo creo que si el compromiso de Romina, como yo entendí, es un compromiso con la libertad como no dominación, y entonces el derecho penal es puramente instrumental, una de las cosas que nos tenemos que preguntar es, bueno, si queremos ir más allá, porque, bueno, un poco volviendo a la cita que Andrés propuso de Rousseau, ¿no? Yo igual, si vamos a mirar con ojo un poco más de sospecha, ¿no? La manera en que el encarcelamiento es una forma de constituir la libertad, bueno, yo creo que una de las cosas que podemos hacer es cuestionar un poco el lenguaje del derecho penal y la forma en la que se interpreta lo acontecido, ¿no? Como un delito, y entonces como que la víctima tiene que ser reconocida como alguien no dominado de cierta forma que supone por eso digo sufrimiento, ¿no? La imposición de un mal sobre otro. Algunos dirán que es una forma de constituir libertad, otros no, pero yo creo que uno podría empujar, no sé si eso te responde la pregunta, pero creo que uno podría empujar un poco más la agenda republicana de Romina, preguntándonos sobre la forma del derecho penal, los conceptos, el lenguaje, etcétera. Si no pudiéramos desarrollar otro lenguaje que pudiera ser más naturalmente amigable con la promoción de la idea de hombres y mujeres libres, ¿no? Algo así.
Pero entonces ese lenguaje no sería un lenguaje penal, ¿no? Sería otra cosa. Claro, sí. Sí. Es parte de mi agenda secreta pseudo-abolicionista. Pero no necesariamente abolicionista, porque al igual que con Christie, yo creo que uno igual puede llamarle derecho penal si uno quiere. Y puede cambiar las categorías del derecho penal y cambiar, por así decirlo, el significado de los eventos, el significado cultural y social que tienen los eventos. Algo así. Gracias. Muchas gracias, Juan. Gracias, Rocío. Bueno, si alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Aquí por el chat, Ivana Picardo te saluda, Romina, te dice que felicitaciones por la obra y bueno, y saluda también las presentaciones de Lorca, de Rosler y de Emilia. Excuse por si alguno está interesado, pueden conseguir un ejemplar del libro en la tienda online de la librería, ahí está en el chat el link para conseguirlo. Creo que hay 2 preguntas más. Ciro Bonomelli y Santiago Trucone. Habilitado a todo, Rocío, directamente. No sé quiénes son los que decís, Santiago Trucone y... Ciro. Sí, Ciro Bonomelli. ahí está. A ver. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quisiera felicitar a la autora, especialmente y a los expositores, y quisiera hacer una pregunta quizás desubicada para lo que puede ser el pedigrí del pensamiento en general que he escuchado, y quisiera consultar en razón no del libro, no he tenido oportunidad de leerlo, sino del trabajo anterior que he leído de Romina en este otro libro excelente sobre la tradición niñesca, consultar cómo siente que dialoga su teoría republicana con el realismo marginal que propone Zaffaroni, por ejemplo, o las derivaciones digamos, el páramo que representa la teoría agnóstica de la pena, esta cuestión de que, bueno, renunciemos a una justificación de la pena y adentrémonos al camino de la reducción punitiva. Quisiera consultar si, especialmente a la autora, o a los expositores también, cómo sienten que esta visión del republicanismo dialoga con esta otra tradición o corriente. Gracias. Bueno, muchas gracias por tu pregunta, Ciro. Bueno, el libro en algún sentido trae a colación la propuesta de Zaffaroni y se hace eco también de ese debate entre Nino y Zaffaroni, intentando hacer un poco el ejercicio que propone Zaffaroni, que sería algo óptimo hacer, que es tratar de explicitar los presupuestos normativos detrás de una crítica al sistema penal. Entonces, es un ejercicio en ese sentido, y creo que esto es algo positivo porque no es necesario estar convencido ni del republicanismo ni de las consecuencias que digo que se podrían seguir de emplear al republicanismo como la teoría normativa de fondo, pero creo que en sí mismo el ejercicio es positivo porque creo que nos puede servir para ver que a veces, para cuestionar determinadas conclusiones acerca de los sistemas penales, podemos cuestionar las teorías normativas de fondo, o bien podemos cuestionar las conclusiones que se derivan de esas teorías aplicado al ámbito de los sistemas penales. Y en ese sentido, mi intención en esta tesis, en primera instancia y luego en el libro, era mostrar lo valioso en transparentar esto, ¿no? Que es algo que me parece que en muchas lecturas que hice, sobre todo durante mi formación como penalista o de la criminología, esto no parece claro muchas veces, ¿no? Y esta es una denuncia que hace Nino,
Acá creo que se armó un lío. A ver. Rocío, si lo... Esther está haciendo una presentación. No sabemos si lo vamos a poder solucionar. Bueno, sigo respondiendo, total, no pasa nada. Pero yo creo, en este libro, no sé si en el artículo que vos mencionás sobre el libro Homenaje a Nino, ahí ya lo adelanto, creo que el republicanismo le puede ofrecer a la teoría agnóstica, yo no emplearía esa palabra, pero le puede ofrecer a la crítica que hace Zaffaroni al sistema penal y el rol que le asigna la pena, le puede ofrecer una herramienta para mejorar su postura y salvarla de algunas críticas. Una de las críticas más frecuentes, no lo tengo muy fresco ahora como para discutirlo en profundidad, a la teoría agnóstica del castigo de Zaffaroni tiene que ver con la falta de prueba acerca de algunos presupuestos empíricos en los que se apoya. Y yo creo que la concepción republicana y el rol que el republicanismo le otorga a las instituciones como constitutivas o de la libertad o alternativamente del estatus como ciudadano dominado, puede ocupar un rol dialogando con esa teoría, evitando este tipo de críticas, porque en algún sentido cuestiones empíricas acerca de los efectos causales que tiene la pena pasan a un segundo plano, ¿no? Entonces, la pena se evalúa en función del rol que tiene constituyendo a los ciudadanos, o como sujetos libres, o como sujetos no libres o dominados. Ese sería un posible diálogo que creo, no sé si aparece mencionado en ese otro artículo, pero sí, en el que trabajé en algún otro lado también. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nos quedaba pendiente una pregunta de Santiago Trucone. Bueno, yo te quería felicitar por el libro, pero también si es posible quería hacer, me enganché un poco con los desacuerdos quizás que aparecieron entre tu propuesta y Rocío y también algunas tensiones que mostró Andrés. Así que quería hacer dos preguntas sobre este tema. Es posible. La primera es, porque parece que el libro trabaja estos temas y por eso van las preguntas. Parece que, de acuerdo a lo que decía Andrés, parte de lo de la idea de pena es que es algo que es, en algún sentido es intrínsecamente malo. Y cuando vos hablas de la democratización republicana del castigo, en algún sentido parece que lo haces menos malo. Mi pregunta es si cuando el castigo se democratiza, y más teniendo en cuenta la noción de libertad republicana, el castigo es como menos intrínsecamente malo, o decimos es menos malo por su comparación con los otros males que evita, ¿no? Va esto por lo que iba con los, por el tema de evitar linchamientos y todo ese tipo de cuestiones. Esa es la primera duda, y también preguntar si en el libro me voy a encontrar con alguna respuesta sobre esto. Y la segunda es parecida, que si entendí bien lo que dijo Rocío en un momento, era, bueno, ¿por qué haces que el derecho penal se haga cargo de los linchamientos? ¿Por qué te haces cargo? ¿No? No sé si lo entendí de manera correcta, porque quizás esto es un problema de otros ámbitos, ¿no? Como la justicia económica y todo esto. Y mi pregunta aquí es si uno tiene que ver esto como algo de suma cero o no. Porque uno puede decir, bueno, sí, esto es un problema de justicia económica, pero mejor que el derecho penal también se haga cargo. Porque prefiero un derecho penal más democrático que uno que no lo sea, a pesar de lo otro. Bueno, me interesaría saber primero si me voy a encontrar con algo de esto en el libro, si no, y bueno,
qué pensás de esto. También Andrés y Rocío, obvio. Bueno, gracias por tus preguntas, Santi. Perdón, recién no les pasé la palabra a Andrés y a Rocío por si querían responder la pregunta de Ciro. Como verán, no soy muy buena moderadora y tampoco dejo moderar a Rocío. Bueno, respecto de la pena, ¿no? Yo creo que lo que se ganaría democratizando los sistemas penales, aumentando la participación o algún tipo de participación, pero no solo la participación, porque también el republicanismo propone la contestación ciudadana, ¿no? Como una manera de participación, entonces no sería participación solo en sentido estricto de votar o ir al Parlamento. Lo que se ganaría sería en términos de legitimidad, sería legitimidad, ¿no? Y creo, en el libro creo que digo que la principal herramienta para solucionar estos problemas son las políticas sociales y económicas, pero que esto sea así no borra que el hecho de que los sistemas penales cumplen una función importante y, por ejemplo, tienen, yendo a la segunda pregunta, ¿no?, sobre los linchamientos, el derecho penal, creo yo, o los sistemas penales, tienen la función de proteger también a quienes son acusados o llamados a responder por un delito que en determinados contextos terminan siendo linchados, ¿no? Entonces, creo que por eso el derecho penal se tiene que hacer cargo de este fenómeno social, justamente para cumplir su función de proteger a la persona linchada de convertirse en víctima ella misma de otros delitos, o sea que no sabemos muy bien si el linchado es o no culpable o lo que fuera, pero la persona que es señalada, ¿no? El derecho penal tiene la función de protegerla y en eso creo que los sistemas penales no se pueden desentender de esta función, ¿no? Más allá de que la principal herramienta son las políticas sociales y económicas para ajustar a estas cuestiones, ¿no? Que creo que es algo que lo dice el libro. Entonces, creo que la democratización lo que haría es aportar legitimidad a los sistemas penales, y cuando los sistemas penales son legítimos y están bajo el control de los ciudadanos, en algún sentido dejamos, se elimina la amenaza de dominación por parte del propio sistema penal, pero bueno, esto no soluciona todo, ¿no? Los sistemas penales, y creo que también lo menciono en el libro, también cumplen una función importante en otro aspecto de la teoría política o de nuestro modo de ver las relaciones políticas, que es en el ámbito de la justicia social, ¿no? Entonces puede ser que yo tenga un derecho penal legítimo, que hayamos ganado en términos de legitimidad, porque es más democrático, porque es un sistema penal que está sometido al control de los ciudadanos, y sin embargo es un sistema penal injusto en términos de justicia social, como la entiendo yo, republicana. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, es, por ejemplo, un sistema penal que no protege las libertades republicanas del modo adecuado, o es un sistema penal que no respeta el principio del daño, que también puede ser también interpretado en términos republicanos, puede ser un sistema penal que vigile a sus ciudadanos y que ese aspecto no esté bajo el control de los ciudadanos. Entonces, bueno, sí, el libro reconoce que la principal herramienta son las políticas sociales y económicas, pero esto no descarta, creo yo, que el derecho penal cumple una función y además de cumplirla, debe cumplir esta función de proteger a los ciudadanos contra este tipo de fenómenos, como es el caso de los linchamientos o de justicia privada. Pero bueno, el punto central es, no sé si queda claro en el libro, es que, por ejemplo, una persona linchada, tal como el niño este que aparece en la tapa, sufre dos males, ¿no? Cuando es víctima de este tipo de prácticas de justicia privada. En primer lugar, sufre el mal
involucrado en el linchamiento, que obviamente califica como delito, pero también sufre la ausencia de un sistema penal que no lo protege, pero a la vez es un sistema penal que es ilegítimo, porque es un sistema penal que en algún sentido ha perdido el monopolio de la administración de estas prácticas. Pero sí me hago eco de lo que señalaba Rocío, y creo que, bueno, que falta ajustar a lo mejor cuál es el modo de evitar que el sistema penal termine siendo funcional a lo mejor y él mismo reproduciendo algunas prácticas o discursos que nos parecen cuestionables. Entonces, bueno, eso sí es algo que tengo que revisar. Pero bueno, espero haberte contestado. No sé si Andrés o Rocío tienen algún comentario sobre estas preguntas. Yo podría decir algo breve. Claro, sí, sobre lo primero, súper breve, sobre la idea de si el castigo es, o sea, un concepto normativo del castigo, o qué sé yo, si siempre es un mal o qué. A mí una de las cosas que me generan problemas, y creo que lo señaló Andrés, de algunas versiones del republicanismo, es, claro, esta idea de que podemos entender el castigo definiéndolo de manera puramente descriptiva, ¿no? Como la imposición deliberada de un mal en vista de algo que ya aconteció, como algo que puede no tener ni un costo moral, normativo, llámenlo como quieran, ¿no? Que puede ser algo neutro en términos de mal. Yo tengo problemas con esa, me resulta contraintuitivo simplemente pensarlo de esa manera, ¿no? Pero sobre la cuestión de los linchamientos, yo sí quisiera decir que a mí me parece que hay que es un tema muy importante, porque cuando uno revisa la literatura crítica del derecho penal, se encuentra mucho con que la gente dice, mira, el derecho penal es terrible, pero lo necesitamos por lo menos para poder frenar los linchamientos. Es como si, bueno, podemos frenar linchamientos de otras maneras, pero no podemos frenarlos sin el derecho penal. O sea, como que el derecho penal tiene que ser parte de la estrategia para evitar la justicia privada. Y en esa medida, el derecho penal aparece como inevitable y necesario, creo yo. Entonces, eso es lo que me preocupa un poco de la preocupación por los linchamientos, porque, por ejemplo, cuando uno ve el acto del linchamiento, la falla, yo creo, no es del derecho penal, ¿no? La falla es de la presencia institucional, y muchas veces tiene que ver con la ausencia, por ejemplo, de las policías, de iluminación, de acceso a la justicia, que no son estrictamente, necesariamente instituciones penales, ¿no? Uno pudiera tener una policía y un sistema judicial sin castigo, ¿no? Entonces, yo creo que mi punto es más, en el fondo, empujar a Romina en esa dirección, porque me parece que hay una tendencia en la disciplina penal a considerar que, si bien otras cosas nos pueden ayudar a lidiar con la justicia privada, no podemos hacerlo sin castigo, y eso ha afectado, por ejemplo, o ha tenido un impacto también en el discurso del derecho internacional de los derechos humanos y en muchas otras áreas que yo creo que es necesario levantar un poco más de escepticismo para evitar que nos concentremos demasiado en el castigo. Ese es como mi punto. Gracias. Andrés, no sé si querés aportar algo, si no pasamos a la siguiente pregunta. No sé qué puedo aportar, francamente. Bueno, muy brevemente, voy a decirlo al revés. El liberalismo cree que no quiere deshacerse del derecho penal, pero quiere mantenerlo, y siempre de modo condicional. Tiene que aceptar el Estado y por lo tanto el derecho penal como tomar aceite de ricino con la nariz tapada, como Alzogaray decía de su voto a los radicales en el 83. Entonces, por eso trata de que la moralización sea la mínima posible. Y creo que esto se debe a que cuando empezamos a moralizar una discusión, un concepto, una institución, permitimos que se cuele
de un modo más o menos autorizado, un poco a veces de contrabando, precisamente las discusiones que más provocan conflicto, que son las discusiones morales, normativas en sentido amplio. Ese es el punto. Y esto le permite al liberalismo a su vez tener esta idea tan estricta, limitada, de castigo. Entonces el republicanismo, con la mejor de las intenciones, es cierto, incorpora la moralización, pero para obtener mejores fines. Y esto supone a su vez que como el Estado es republicano, no hay por qué desconfiar tanto de este Estado. Este Estado cumple con todos los estándares republicanos, con la deliberación, agentes virtuosos. Y por eso nos relajamos o le concedemos a un Estado republicano cosas que a otro Estado quizás seríamos más renuentes a conceder. Ese es mi punto. Descriptivo. Tengo un corazón republicano, pero quizás como mi propio corazón no funciona bien. Hay que tener mucho cuidado. Muchas gracias, Andrés. Nos queda Gonzalo Pena y María Tartaglia, que quieren hacer preguntas o comentarios, así que les voy a habilitar la palabra a ellos. Y después, si te parece, Romina, podemos leer los comentarios. Bueno, no sé si ya ir cerrando, si les parece. Perfecto. Bueno, ahí me habilité el micrófono, no sé si está bien lo que hice. Sí, está perfecto. Pero, bueno, dale. Primero, Romy, muchas gracias por el acceso al libro, la presentación, me gustó. Estamos todos como cansados de Zoom y demás, y sin embargo, esto, estuve todo este tiempo disfrutando las intervenciones y tomando también un montón de notas, muchísimas notas. Nota marginal, felicitaciones, Santiago, por el fondo de pantalla medio intergaláctico, está bien. Y ahora un breve comentario sobre lo que trajo a cuento Rocío, que me parece muy interesante, y es un poco en la línea en la que estoy, por eso capaz que estoy muy viciado, si será así o no, pero la idea del derecho penal en la ciencia política, porque eso nos lleva a otro lugar que no es a ver, yo en cierta forma me siento un poquito extraño en este tipo de grupos que están más marcados por la teoría política, republicanismo, ¿no? Y lo que digo es, la ciencia política nos trae un montón de otras herramientas, y una de estas es la democracia participativa, que es distinta, o pretende al menos, o ha pretendido diferenciarse de la democracia deliberativa. Y la participativa me parece es muy rica en nuestros contextos, sobre todo por pensarlas desde un lugar de experiencias, y dice, bueno, las experiencias pueden fallar, pero la política en general puede fallar. La política partidaria y la democracia, en el marco de la democracia. Entonces, para cerrar esta mini idea, la idea de pensarlo desde la ciencia política me parece muy interesante porque nos da un montón de otras herramientas. Y acá vienen dos preguntas para Rocío y Romina que tienen que ver con, cuando hablaban de los linchamientos, o en su momento, cuando hizo la presentación Rocío sobre el tema, hablaba de la injusticia social y económicas. Y ahí aparece la cuestión de las brechas, justamente, ¿no? Que también de otras ciencias uno puede pensar, de otras ciencias sociales, eso. El problema son las brechas que hay en acceso a la ciudad, ingresos, es decir, distintos grupos sociales. Y esa brecha se ve en el Poder Judicial, y hay una foto que uno podría, medio grotesca, pero pensarla, que es, ¿qué une a la foto de los integrantes de una Suprema Corte de Justicia, la que fuere, con la población que está en una cárcel? ¿Qué tienen en común? Parecen dos mundos totalmente, y aparece de nuevo quizá esta cuestión de las brechas, y lo pienso en la Corte Suprema, pero también podemos pensar en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, es decir, ¿qué tienen que ver? Y eso es un buen motivo quizá para preguntarse por esta democratización del sistema penal. Las consultas concretas, una es medio abierta, la otra un poco más cerrada, es la siguiente: ¿cómo ven ustedes la cuestión de la desigualdad justamente en nuestros contextos? Es decir, nosotros tenemos mucho más que ver con ciudades como las brasileras, o nosotros desde Argentina, o de Chile, que lo que se puede dar en discusiones en lugares donde esas brechas son más chicas. Y ahí, pequeña nota,
Pienso en algunos trabajos de Pratt cuando habla de la comparación del sistema escandinavo y el anglosajón. El escandinavo, la brecha es muy chiquita. Entonces, estos problemas por la desigualdad quizá no aparecen tan claros. Entonces, la pregunta abierta es ¿cómo ven ustedes la cuestión de la desigualdad en nuestras sociedades? Desigualdad y sistema penal, por supuesto. Y la otra un poquito más cerrada, que es la siguiente. A ver, yo entiendo que usamos acá la idea de derecho penal y sistema penal de manera indistinta, pero no sería lo mismo. Y si pensamos en el sistema penal, es muy interesante, porque el sistema penal lo podemos ver desde la creación de las normas, o de la creación de las leyes, hasta la aplicación de las leyes, hasta la resolución de un conflicto en una cárcel, o la gestión de una cárcel por parte de las personas privadas de la libertad. Y la pregunta entonces, un poquito más cerrada, es esta democratización del sistema penal, si ustedes creen que se pueden usar los anteojos para el sistema penal en general, o verían distintas situaciones o distintos matices. Y perdón, y con esto cierro, incluso de manera disruptiva, si pensamos en la protesta social, que muchas veces lo que hace es forzar al sistema penal para tomar decisiones o caminos distintos. Bueno, no sé si se entendió, soy muy desordenado, espero que algo de las preguntas se hayan entendido. Gracias. ¿Querés arrancar vos, Rocío? Ya, muy brevemente, porque sí. Porque son temas que podríamos estar mucho rato y que sería bueno que estuviéramos mucho rato conversando sobre ellos. Sobre la desigualdad, bueno, yo creo que uno de los, o sea, yo lo voy a acotar como a lo que hemos estado conversando acá, más que a las cuestiones generales sobre desigualdad y derecho penal, ¿no? Que son gigantescas. Pero una cuestión que a mí me parece interesante que se produce, creo yo, en los linchamientos, estos linchamientos callejeros, yo estoy hablando que uno ve de repente en Santiago, viene, qué sé yo, un lanzazo, alguien le quita el celular a alguien y viene una turba de gente y empieza a torturar prácticamente al agresor o al lanza, al ladrón, hurtador, como quieran llamarle, porque yo percibo que lo que ocurre ahí, y un poco lo que hemos visto en Chile desde el estallido social del año pasado, es que hay una alienación completa de, yo diría, la gran mayoría de la sociedad y las instituciones, todas las instituciones. Entonces, claro, esta imagen de la Corte Suprema, sí, porque no hay una expectativa de protección, ni por parte de las instituciones que supuestamente proveen salud, por lo menos en Chile, ni de las instituciones que están pensadas para las pensiones para los jubilados, ni de la educación. Hay como un completo abandono de las personas que yo creo que, y en eso el punto de Romina es bueno, ¿no? Que se expresa también en una falta de expectativa de que alguien va a intervenir a proteger a esta víctima, y entonces tenemos que generar esta especie como de solidaridad, ¿no? El tema es que yo no creo que la solución vaya por el mayor uso del derecho penal, creo que puede agudizar más bien el problema, cuando la única cara que queda del Estado es el aparato penal, ¿no? Que es lo que pasa, que es lo que Garland describe con el concepto de massive imprisonment, ¿no? Que hay algunas comunidades que lo único que ven del Estado termina siendo el garrote, y eso es muy problemático. Por eso que creo que dada la desigualdad, y no solo la desigualdad, sino que lo que tú dices de las brechas genera como esta especie de mundo alternativo, que quizás Piketty es el que mejor lo ha formulado, ¿no? Que están como los unos y los otros, y las instituciones no operan para todos, ¿no? Yo creo que es peligroso meter al derecho penal ahí, porque entonces lo único que queda, la única institución que queda es una institución cuyo material de trabajo es la violencia. Entonces eso yo creo que agudiza más que resuelve el problema, pero no sé si te respondí las preguntas o simplemente me largué con una reflexión. Eso nomás voy a decir. Gracias, Rocío. Yo, Gonzalo, bueno, también daría para discutir mucho sobre tus comentarios y preguntas, pero lo que diría es, y un poco me parece necesario, retomando algo que decía Rocío, que me parece como interesante, que es algo que no hice en el libro y no hice en esta tesis de maestría, porque en ese momento no era un tema que estaba tan instalado.
yo lo que intentaba hacer era mostrar cómo el elitismo penal también es problemático, del mismo modo que el populismo, porque tenía la sensación de que la crítica criminológica estaba como y también la teoría democrática concentrada en criticar o focalizada en criticar el populismo, y el elitismo, o su crítica era más bien marginal, o la crítica venía de un sector de la literatura y no era más unánime la crítica al elitismo penal, y también porque justamente una teoría política como la del republicanismo que a mí me gusta, aparecía suscribiendo una versión del elitismo, ¿no? Penal. Y entonces, ¿a qué iba con esto? Perdón por irme por las ramas. Creo que un modo de ver cómo puede ser problemático algún tipo de elitismo penal y qué hay de importante en la democratización de los sistemas penales y en el control ciudadano de los sistemas penales, sería buscar casos donde la brecha social no sea tan grande, ¿no? Donde lo social y lo económico no sea un factor con tanto peso como es en el caso de los países latinoamericanos. Y creo que un conjunto de casos que se podrían analizar a estos fines podría ser el caso de algunos países europeos con algunas prácticas también elitistas en cuanto a cómo deciden sus políticas penales, y el rol de algunos, por ejemplo, grupos de ultraderecha que adoptan algunas prácticas que podrían ser descritas como prácticas privadas de castigo, ¿no? No sé, se me ocurre esta estrategia como para aislar un poco el problema que a mí me interesa el problema adicional y también muy importante de la desigualdad, ¿no? Pero bueno, es una estrategia que no desarrollé en el libro, pero creo que podría a lo mejor ayudar a los dos propósitos, ¿no? Ayudar a identificar cuál es el peso de la ausencia de políticas sociales, económicas, en el desarrollo de estas prácticas, pero también ayudaría, por otro lado, a identificar cuáles son las consecuencias de adoptar una actitud elitista o conservadora frente a las preferencias punitivas populares. Y otra cosa que me noté acá cuando escuché tus comentarios es que sí, que teniendo en cuenta la desigualdad social y económica en Latinoamérica y cómo está estructurada la sociedad y el hecho de que muchos ciudadanos la única cara que ven es la cara de la policía o del sistema penal, y que la foto de la Corte Suprema está muy lejos de la foto del pueblo o del barrio. En algún sentido, lo que yo intenté hacer en el libro, pero creo que a lo mejor sin éxito por algo que dijeron, lo que intentaba hacer es, bueno, en este mundo no ideal, en el cual tenemos desigualdad, tenemos ausencia de políticas sociales y económicas destinadas a solucionar estos problemas, bueno, aún en este mundo no ideal hay cosas que los sistemas penales pueden hacer si nos comprometemos, bueno, tiene un tinte muy optimista, como decía Rocío, si nos comprometemos con una idea del sistema penal cumpliendo otro tipo de función, ¿no? O conteniendo algunos males, como parece sugerir mi propuesta. Pero bueno, eso diría respecto de tu pregunta, Gonzalo, tu comentario. Perdón si me fui por las ramas. Muchas gracias, Romina. Muchas gracias, Gonzalo. Nos queda la pregunta o comentario de María Tartaglia, que si querés podés habilitar tu micrófono. Hola, felicitaciones, Romina. Y me parece muy interesante tu libro, y aparte por no solamente que es actual, sino que habla de algo de que es muy, digamos, preocupante. Con respecto a la policía, que ya hablando de democratización, ¿vos crees que digamos, democratizar la policía como institución sería alguna posibilidad, o han escuchado estos movimientos que piden de financiar a la policía? A nivel mundial te hablo. ¿Qué pensás?
Okay, muchas gracias por tu pregunta, María Victoria. Esta pregunta me pone en un aprieto porque creo que está presente una amiga, no, ya se fue, que vive acá en Austria y es muy tarde, que ella milita activamente en esta causa de desfinanciar la policía como una estrategia para contener la violencia institucional. Y yo creo, y este es un tema que trabajé en la tesis de doctorado, no en esta tesis de maestría, que una manera de contener la violencia institucional, si es que a eso se dirige tu pregunta, en relación a la policía y a la policía, es controlando a la policía, ¿no? Y democratizar en términos republicanos requiere eso, ¿no? Requiere un control ciudadano de lo que hace la policía, y ese control, bueno, puede tener muchas dimensiones. La dimensión que yo trabajé en mi tesis de doctorado es el control judicial de la policía a través del habeas corpus, pero bueno, puede haber muchas dimensiones, y una dimensión también puede ser el control ciudadano de los recursos económicos y humanos con los que cuenta la policía, pero también para que la democratización de la policía entendida como control ciudadano, porque ese es el ideal de democratización republicana con el que estoy comprometido, sea posible. En la tesis de doctorado lo que decía es que también es necesario el desarrollo de una ética policial, es decir, una ética en la formación policial que haga a las prácticas policiales más permeables al control ciudadano, ¿no? O sea, que haga a cada agente más dispuesto al control, más dispuesto a la rendición de cuentas, ¿no? Que es algo a lo que hay resistencia, ¿no? Si en cualquier operativo o situación, en Argentina por lo menos, cuando alguien se acerca a filmar una detención, y esto, bueno, creo que en muchas partes es así, en Estados Unidos también, bueno, hay una resistencia de la policía a ser controlado en este sentido más informal y social y situacional, ¿no? Pero a lo mejor es, obviamente, esa resistencia a ser controlado puede tener que ver con que están haciendo algo mal, pero bueno, también puede tener que ver con una falta de entrenamiento para ser controlado. Y bueno, y creo que eso es algo que se puede trabajar y que se puede desarrollar. Entonces, pienso que más bien, antes que ir por la desfinanciación de la policía, yo iría por invertir en el control de la policía y en el desarrollo de una ética policial, pero sí, o sea, me comprometería con desfinanciar la policía si como sugiere Rocío, llego a la conclusión que para mí es obvia también de que la policía no es la respuesta a todos los males sociales y que hay políticas a lo mejor menos caras que prometen mejores resultados. Bueno, eso respondería. No sé si Rocío y Andrés quieren agregar algo. No, yo nada, solo gracias por la pregunta y la respuesta, porque es muy interesante, y espero con mucho interés la publicación de tu tesis doctoral sobre este punto. Gracias, María Victoria. Estás muteada, Rocío. Perdón. Andrés, no sé si vos quisieras decir algo o si te parece pasamos ya directamente a leer los comentarios. Sí, ya abusé la paciencia de la gente, así que no voy a decir nada más. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, rápidamente te cuento, Romina, que te escribe Griselda Reckers para saludarte, dice felicitaciones, éxito, gran orgullo. Fernando Lizárraga, felicitaciones Romina y gracias por esta presentación, un lujo. Lucrecia Aceto, felicitaciones también, excelente evento. Mónica Cano Abadía, felicitaciones Romina. María Tartaglia dice gracias por tu libro y esta presentación, muy interesante el debate, y luego formula la pregunta que ya te hizo en vivo, así que esa la pasamos de largo. Griselda Reckers dice, delitos solo por causas socioeconómicas políticas, ¿no prevalece el narcotráfico?
Y Flavia de Suto dice, Romina, muy interesante la presentación. Eso es todo lo que tenemos en los comentarios. No sé si quieren cerrar. Por los comentarios. Sí, está buena la pregunta de Griselda, no me voy a detener porque, bueno, ya estamos cerrando, pero sí tiene razón que estábamos como, o sea, como que el libro está sobre todo focalizado en un tipo de delito, ¿no? Y no en los delitos de cuello blanco o el crimen organizado, sino más bien en el delito callejero, popular. Gracias. Gracias, Rocío. Bueno, permítanme una breve interrupción simplemente para saludarlos a todos en nombre de la editorial, para agradecerles por su presencia en estos momentos ya tan de diciembre y tan complejos. Agradecerle también a Romina que bueno, nos va a interesar mucho tanto a ella como a Santiago seguir teniéndolos como autores de nuestro catálogo. Y bueno, fundamentalmente a los invitados que han disertado y a quienes han contribuido a este debate. Así que bueno, desde nuestro punto de vista institucional, saludarlos a todos y felicitarlos nuevamente, Romina. No sé si querés hacer un cierre de despedida y Romy, y damos de baja el Meet. Bueno, agradecerle el espacio a la editorial para hacer esta publicación, pero también felicitar la iniciativa de apoyar a los investigadores de la UNC que están interesados en publicar sus tesis y adaptarlas a un formato más accesible a diferentes públicos. También agradecerles a quienes se sumaron a participar, amigos y familiares, y especialmente a los presentadores, a Manuel Cancio Meliá, que se tuvo que ir, Andrés Rosler, gracias de nuevo por el prólogo, por leer el libro, por tus comentarios, bueno, siempre sigo tu trabajo, y a Rocío, me gustaron mucho tus comentarios, creo que me sirven y son muy estimulantes, y bueno, un gusto conocerte, esta es la primera vez que nos encontramos, bueno, y a lo mejor de este debate que tuvimos también con Juan, con Santiago, con Gonzalo, puede salir alguna otra propuesta editorial futura. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Romina. Bueno, adiós. Adiós. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Un abrazo para todos y bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Chao.